Aleluya, gloria a Dios. Hermanos, un gusto, un placer, como siempre, estar aquí. Pues primero, no, gracias a Dios por permitir siempre esa bendición tan hermosa de poder estar y poder aprender de Él y poder llenarnos de su palabra, comer de ese alimento que sacia nuestra alma, que edifica nuestro ser. La verdad es que, como se los he dicho y he venido diciendo, entre veces tal vez van a decir el hermano, no sabe qué más decir. No, hermanos, la verdad es de que me gozo y la verdad es que es para mí un privilegio enorme eh, lo que se me ha concedido y pues con ese amor, con ese agradecimiento, pues es que vamos a entrar y vamos a seguir uno de los temas de doctrina que pues son por consecuencia el seguimiento, ¿no?, de todo lo que hermano Juan y hermano Pablito han venido dando y mi persona. Vamos a orar primero, después entramos de lleno al tema. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy las gracias, Padre Santo, por tener, Padre Santo, esa misericordia, Señor, hacia cada uno de nosotros, Padre Santo, por habernos llamado, Señor, a este, Padre Santo, bendito, Padre Santo, lugar, Padre Celestial, en el cual nosotros estamos siendo preparados por tu mano poderosa, Señor, con esa misma mano, Señor, que sacaste a tu pueblo de Egipto, Señor, con esa misma mano, Padre Santo, la cual tú usas para forjar a tu novia, para poder, Padre Santo, pulirla, Padre Celestial, para poder instruirla, Padre Santo. Gracias, Señor, por habernos regalado, Padre Santo, esa doctrina, Padre, esa sabiduría, Padre Santo. Gracias, Señor, porque tú eres poderoso, porque tú eres digno, porque nosotros no somos merecedores, Padre Santo. De todo tu infinito amor te damos las gracias, Señor. Bendigo a mis hermanos, Padre Santo, que están ya conectados, Señor, los que se van a conectar, Padre Santo. Oh, los bendigo en tu nombre, oh Jesucristo. Bendigo a mi cobertura, bendigo al apóstol, a su familia, Padre Celestial. Oh, bendito y alabado eres, que mandes a tu Espíritu para que sea Él quien abra el entendimiento, que use mis labios, que use mi lengua, para que lo que se hable aquí sea, Padre Santo, directamente de tu palabra, fruto, Señor, de tu enseñanza. En el nombre de Jesús te pido esto y todo lo demás. Amén. Hermanos, entonces vamos a seguir aquí con lo que es los dones del Hijo, parte 2. Si no me equivoco, hermano Juanito dio la primera parte de este tema. Entonces vamos a seguir los dones del Hijo, parte 2. Recordemos, hermanos, de que el único quien ejerció los 5 ministerios en la vida o aquí en la tierra fue nuestro Señor Jesucristo. Él ejerció los 5, ¿no? Entonces, y ha sido el único. Después de eso, Él dejó esta bendición para que individualmente, y aunque realmente en una congregación, por decirlo así, no en una iglesia, porque todos sabemos de que muchos formamos esa iglesia, no, que en una congregación surge de que se presenten los 5 ministerios, pero en diferentes personas. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él obviamente, pues Él fue dotado de eso, ¿no? Él vino a enseñar, vino a curar, vino a dar profecía, Él vino a ejecutar los 5 ministerios. Pero viene y deja su mano poderosa que deja el Espíritu Santo para que Él venga e imparta esto, ¿no? Entonces vamos a leer aquí el libro de Juan, capítulo 14, versículo 12, dice de la siguiente manera: de cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Si seguimos leyendo, nosotros ya pues estamos bastantes adaptados, hemos leído bastante, pues así como nos gusta a nosotros, ¿verdad? Bastante leer la Escritura. Hemos visto pues de que Él va a preparar morada para nosotros, pero dice de que todo lo que Él hizo, nosotros lo haremos aún mayor.
O sea, mayores cosas van a hacer en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque va a haber gente que va a ser delegada con estos ministerios. Entonces es lindo saber esto. Vamos a ver aquí, empezando ya de lleno, solo quería pues recalcar, ¿no? de que los 5 ministerios, el Señor Jesucristo fue el único que tuvo los 5 en sí, en vida, en la tierra, y Él dejó esos 5 para que fueran, para servir de instrucción para la amada. Pero vamos a ver el ministerio magistral, por primer paso. Dice que el ministerio magistral, dice de que este representa o es tipificado por las alas de halcón. Vamos a ver esto en Job 39:26. Esta es la traducción Reina Valera actualizada. Dice de la siguiente manera, es una pregunta, dice: ¿es por tu inteligencia que el halcón emprende el vuelo y extiende sus alas hacia el sur? Pregunta, ¿no? Entonces, nosotros sabemos de que un maestro es aquel que viene a dar enseñanza, que viene a explicar los misterios de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, en una manera básica. Pero vamos a ver aquí este capítulo en Oseas, capítulo 4, versículo 14. Esta es la traducción Biblia de Jubileo, dice de la siguiente manera: no visitaréis sobre vuestras hijas cuando fornicaren, ni sobre vuestras nueras cuando adulteraren, porque ellos ofrecen con rameras y con las prostitutas del culto pagano sacrifican, por tanto el pueblo sin entendimiento caerá. ¿Cuál es la necesidad que nosotros tengamos un maestro? Hermanos, si ustedes leen este capítulo, la verdad me llamó mucho la atención, especialmente porque el versículo en sí, dije, pero ¿de qué está hablando? Entonces vengo y pues hay que estudiar, ¿no? Hay que leerlo, y empecé a leer. Y pues aquí relata una historia, cómo Dios vino después de haber ofrecido la enseñanza, obviamente por un maestro, la enseñanza sana, la sana doctrina. El pueblo de Israel rechazó esta sana doctrina. Entonces, ¿qué pasó aquí? Fueron entregados. Entonces, la necesidad de un maestro es para que no seamos entregados, es para que nos enseñe, es para que nosotros podamos ver y podamos entender las maravillas de Dios, para que nosotros aceptemos y nos simplifique, o sea, nos lleve de esos términos que tal vez no comprendemos a una manera cotidiana de hablar, algo simple, algo que nosotros podamos digerir. Por ejemplo, de empezar por decir a amamantar, a dar leche espiritual, ¿no? A enseñarnos poco a poco a empezar a gatear y a caminar. Entonces es necesario, porque miren, lo que pasó aquí es grave. O sea, que venga en estos tiempos, que venga el Espíritu Santo o que venga Dios Padre y nos entregue a nuestros placeres, porque esto es lo que pasó aquí. Esta gente fue entregada a sus placeres. Dice, no los visitaré. Hay otros, dice, no los castigaré, dicen las otras versiones. Entonces, ¿pero por qué? Porque fueron entregados. ¿Qué más gran castigo es aquel que Dios se aparte de ti? Eso es hermano, es como que si realmente te destierren. Entonces, para eso es la necesidad de un maestro, para que nos enseñe. Pero ahí hay otra cosa, de que el maestro viene, enseña, pero si nosotros como alumnos, por decirlo así, o como ovejas, nosotros no podemos aceptar esa doctrina, no podemos humillarnos de tal manera de dejarnos instruir por un maestro, podemos llegar a blasfemar, podemos llegar a un nivel el cual vamos a ser entregados por nuestra negatividad. Entonces, a mí me impacta bastante la tarea de un maestro realmente.
porque él tiene que tratar de enseñar, y vamos a estar viendo realmente los puntos y las señales las cuales se pueden ver en un maestro. Dice de que en el maestro se manifiesta el don de la revelación y de la iluminación de la palabra. Vamos al libro de Efesios 1, 16 al 18, dice de la siguiente manera: no ceso de dar gracias por ustedes, mencionándolos en mis oraciones. Pido que Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Mi oración es que los ojos de su corazón les sean iluminados, para que sepan cuál es la esperanza de su llamamiento, cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. O sea, aquí está pidiendo por los pastores, por los maestros, para que ellos puedan transmitir esa iluminación de la palabra, para que los santos, dice, puedan entender cuál es su herencia. Entonces, muy impactante, muy detallado la manera aquí que nos instruyen, dándonos a entender pues de que estas son coberturas, hermanos, son los ministerios primarios, o sea, son dados el Señor Jesucristo los dejó por medio del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es quien decide o quien otorga esa cobertura. Entonces vamos a ver aquí cuáles son las señales para que diga alguien: este es un maestro. Dice que el maestro tiene la autoridad para enseñar, según Mateo 7:29. Y de una vez la anticipo, que debido al tiempo que ustedes saben que tenemos, por la mayoría solo le voy a dar las citas bíblicas, y ustedes en su casita, como saben de que esta es una doctrina, entonces estamos aquí aprendiendo. Entonces tenemos que siempre tener nuestra letra, como hermano Pablo lo dice muchas veces, y él lo recalca, y es buenísimo, porque realmente nosotros estamos aquí para aprender. Entonces, qué mejor manera que apuntar. Nosotros sabemos de que y tal vez ya muy pronto tengamos esa posibilidad de estar juntos. Entonces sabemos de que nuestro pastor Lenin, él siempre dice: hermano, ¿dónde está tu libreta? ¿Dónde está tu lapicero? ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros estudiemos y aprendamos la palabra del Señor, porque para eso es, ¿no? Para poder conocer sus misterios. Pero con eso dicho, vamos aquí a Mateo 7:29. Dice de la siguiente manera: porque les enseñaba como uno que tiene autoridad, y no como sus escribas. Y qué tremendo. O sea, alguien que tiene autoridad para enseñar. O sea, qué complejo y qué tan simple se escucha esto, ¿verdad? Porque nosotros pudiéramos imaginarnos de que tal vez ese tiene que ser regañón, o no sé, ¿verdad? Tal vez se ponen a imaginar, pero no. Alguien que tiene autoridad es alguien que tiene la carisma, el entendimiento, y sabe cómo transmitir la palabra para que sea escuchado. O sea, la autoridad ahí realmente es llamar la atención, porque tiene ese llamado espiritual que conecta a una persona con la otra. Es el Espíritu Santo, porque recordemos de que todo esto va bajo una cobertura. Entonces él tiene esa cobertura, por lo tanto tiene esa autoridad sobre el espíritu de la persona a la cual se le está predicando, entonces, o le está transmitiendo el mensaje. Entonces la atención está 100% capturada por esta persona, un maestro. Dice que su vara es un punzón un punzón de escribiente que sirve para grabar la ley de Dios en el corazón del pueblo. Esto lo pueden ver en Ezequiel 37:16. Son los que explican los misterios de Dios en una manera sencilla. La función del ministro se mueve en el lugar santo. Las funciones del maestro son las siguientes: de hacer discípulos,
según Mateo 28:19, trazar bien la doctrina, o sea, enseñarla como se debe. Hechos 5:28, enseñan principios bíblicos según primera de Timoteo 6:1-2. Dice, enseñan principios elementales, leche y vianda, según Hebreos 5:12, ese sí lo vamos a leer. Dice, pues, aunque ya deberían ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. O sea, esto es tremendo, ¿no? Porque aquí pues se le está hablando y le dicen, ustedes ya deberían de ser maestros. ¿Qué nos quiere decir eso, hermanos? De que nosotros tenemos que ir evolucionando mientras vamos caminando. Nosotros no todo el tiempo vamos a ser ovejas. Nosotros, nuestro llamado es para venir a aprender, para que el Espíritu empiece a dar sus frutos. Y de esos frutos, hermano, usted no sabe, pueda que usted ya tenga un llamado, pueda que usted tenga un llamado primario. Pero para eso es necesario que uno empiece a ejercer como se debe. Pero nosotros sabemos, ¿verdad?, de que esto es un proceso que va en una línea con el tiempo de Dios. El hermano Alejandro hablaba algo referente a eso, del tiempo de Dios. Entonces, sabemos de que el tiempo de Dios es perfecto. Él decía Cronos y Kairos. Entonces, hermanos, no hay que no nos vaya a pasar esto de que vengan y nos digan, bueno, y ustedes ya se les dio la doctrina, a ustedes ya se les instruyó, ustedes ya deberían de estar enseñando, y no para que yo ponga a otras personas y que les vengan a enseñar nuevamente, porque la enseñanza de Dios no termina, no tiene fin, pero va. Así como vamos creciendo, vamos comiendo, pero ¿cómo vamos a comer carne si no podemos digerir ni siquiera la leche? Entonces, de esto se encarga un maestro. Dice aquí de que él enseña a discernir la doctrina, según Mateo 16:12 y Marcos 12:38. Explica la profecía escrita. O sea, ¿cuál es la profecía escrita? La palabra de Dios. Hechos 1:20-22. Aprenden la doctrina de Dios enviada por medio del apóstol, según segunda de Tito 3:10. Abren el oído para oír sana doctrina. Este versículo, hermanos, y esta misión de un maestro me impacta, realmente todo aquí me impacta, todo, porque realmente es una enseñanza y es necesario nosotros que tenemos esa cobertura quíntuple, sepamos de qué estamos siendo o qué cobertura tenemos nosotros como iglesia de Dios. Entonces esto es muy necesario. Segunda de Timoteo 4:3 dice de la siguiente manera: porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, oigan, sino que teniendo comezón de oídos, acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Esto es terrible. Esto es lo que estamos viviendo en estos tiempos. ¿Qué es lo que pasa? Como la sana doctrina dice la verdad, como el maestro está instruido, está guiado, está cubierto de esa sana doctrina para enseñar la palabra de Dios, como hay muchos que no quieren aceptar eso porque como el pecado los acusa, y ojo, y escuchen, el pecado los acusa, porque nosotros no estamos aquí para acusar a nadie, y ni un maestro, ministro de Dios te va a acusar. Eso no es trabajo de nosotros. El pecado mismo acusa al pecador.
Entonces, como ese pecado lo acusa, no quiere que le digan que está actuando mal. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Le ponen oído a las falsas doctrinas, a los falsos maestros. ¿Por qué? Porque a ellos sí les permiten ciertas cosas que la ley de Dios o la Biblia no permite, porque no debería ser así el camino. Pero como es más fácil, o piensan de que es más fácil caminar por una vida llena de placeres carnales, como le pasó a los que estábamos leyendo ahí, de que fueron entregados, y buscan a maestros, dice aquí, qué tremendo eso. Pero los maestros, o sea, los que tienen ese ministerio magistral de parte de Dios, de parte de nuestro Señor, ellos van a enseñar la sana doctrina y le van a limpiar el oído a esos. O sea, les van a decir, hermanos, ¿qué está pasando? Esto y esto y esto y esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces, esto es muy, muy, muy bonito. Moviéndonos, porque el tiempo sí se nos está yendo, dice de que vamos a leer ahora sobre el ministerio pastoral. Dice que el ministerio pastoral está tipificado por las alas de cigüeña. Esto está en Job 39:13, esta es la traducción Dios habla hoy. Dice, ahí tienes al avestruz, aletea alegremente como si tuviera alas de cigüeña. Hermanos, este versículo también, como todo, ¿no? La Biblia, la voz de Dios es hermosa. Dice de que ahí tienen al avestruz. ¿Qué está hablando? Aquí está hablando de dos cosas. Está hablando del pastor y de aparentes pastores. Porque dice que aletea, dice, el avestruz aletea alegremente como si tuviera alas de cigüeña, pero no las tiene. Aquí, esto es tremendo. Dice que la cigüeña, el nombre significa piadosa, leal, dice de bondad amorosa, la cual describe el carácter de un pastor. Dice de que le da sangre a sus pichones cuando tienen hambre. Es esto, y esto pues aquellos que hemos visto documentales, ¿no?, sobre la vida de la cigüeña, los comportamientos y todo, sí, vemos de que ellos se sangran, se tocan en el pecho, se pican para que su bebé tome la sangre de ellos. Entonces, dice aquí que el ministerio pastoral, sigamos. Dice, vamos a ver cuáles son las señales para discernir un ministerio pastoral o alguien que tiene el ministerio pastoral. Dice, tiene la autoridad como número 1 para velar y cuidar, según Marcos 13:34, perdón. Este es muy importante, dice, son conforme al corazón de Dios. Para eso vamos a leer el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 15. Entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y inteligencia. Y con inteligencia. Esta otra versión se las quiero leer. Esta sería la traducción del lenguaje actual. Dice, yo les daré gobernantes que actúen como a mí me gusta, para que los guíen con sabiduría y con inteligencia. Hermanos, dice de que los pastores son conforme al corazón de Dios. O sea, ¿qué significa esto? ¿A quién le dijeron que era conforme al corazón de Dios? Al rey David. O sea, los pastores ahí realmente se les añade algo tan hermoso, porque si son conforme al corazón de Dios, entonces la cercanía con Dios es bastante bonita. Dice de que ellos son enviados para que apacienten con conocimiento, o sea, no con dureza, no, que ellos al ver lo que está pasando, con conocimiento y con inteligencia van a proceder, van a actuar, van a ser diligentes, van a ser sabios. Entonces, alguien que tiene estas virtudes, porque aquí solo estoy hablando de dos, ¿no?, que tienen autoridad para velar y cuidar, lo cual va acompañado con esto, ¿no?, porque son conforme al corazón de Dios, o sea, tienen esa autoridad para poder proteger a los suyos.
Conforme ahorita, ¿por qué ustedes creen, hermanos? Si no, no es para echarle salsa a los tacos, el hermano ganar puntos quiere, no. Pero honestamente, ¿por qué ustedes creen que nosotros aún no nos hemos congregado? Número uno, nosotros estamos bajo una cobertura apostólica y mientras el apóstol no dé el sí, no nos movemos, porque tenemos que ser obedientes y nuestro pastor, pues él es una persona que nos está instruyendo bajo esa obediencia, bajo esa doctrina, ¿no? De esa cobertura. Pero, ¿por qué creen? Porque esta cosa del COVID está ahorita en una etapa bastante grande. Entonces él, junto a su familia, la casa pastoral, están viendo la mejor manera por la cual nosotros podamos volver a casa, volver aquí al lugar donde venimos a adorar, pero de una manera en la cual nosotros nadie pueda salir dañado. ¿Por qué? Porque nos están protegiendo, ¿verdad? Entonces este es uno de las virtudes de un pastor, que él vela por sus ovejas. Dice aquí que tiene vara de autoridad para corregir ovejas, pero también tiene cayado para pastorear. Veamos Salmos 23:4, dice de la siguiente manera: puedo cruzar lugares peligrosos y no tener miedo de nada, porque tú eres mi pastor y siempre estás a mi lado. Me guías por el buen camino y me llenas de confianza. O sea, entre el pastor y la oveja tiene que haber un vínculo, una confianza plena. Pero para que esto pase, nosotros siempre hemos sido instruidos de que nosotros tenemos, para que nosotros podamos ser libres completamente de las cargas, tenemos que venir y ministrarnos. Entonces, para que esto pase, pues tiene que ser de la oveja a su pastor. Es algo que tiene que tener ese vínculo. Dice de que la función del ministro se mueve en el atrio y el lugar santo. Ahora vamos a tocar el número 3, que sería ministerio evangelista. Dice que el ministerio evangelista es tipificado por alas de paloma. Vamos a leer para eso Salmo 55:6. Esta es la versión Dios habla hoy. Dice: y digo, ojalá tuviera yo alas como de paloma, volaría entonces y podría descansar. Dice de que la paloma es símbolo de reconciliación y de paz. Son pescadores de alma. Los evangelistas se manifiestan primordialmente a los dones del poder. ¿Cuáles son las señales de un evangelista? Dice que las señales son las siguientes: anuncian las buenas nuevas, según Hechos 8:12. Tienen autoridad para echar fuera demonios y sanar enfermos, según Mateo 10:1. Dice de la siguiente manera: reunió a los 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces, un evangelista o alguien que tiene la cobertura de este ministerio primario, él tiene esa autoridad de parte de Dios, porque recordemos que todo esto va por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, cualquiera de los ministerios pueden hacer todo esto bajo una cobertura y dos en el nombre de Cristo, porque al final de todo esto, estos ministerios fueron dejados por Él. Entonces, ahí vamos a caer lo mismo en las coberturas y en cómo respetar, ¿no?, las diferentes coberturas, porque un evangelista, por ejemplo, no puede darse el crédito o la vanagloria de decir yo sané a este o yo le di profecía a este o del yo, ¿no? Eso no puede caer, porque todo va, o sea, nada se maneja si no es por Cristo o por el nombre de Él, porque todo lo que nosotros pidiéramos o todo lo que nosotros hiciéramos tiene que ser en el nombre de Cristo. Dice de que ellos recorren aldeas y ciudades, predicando. Esto lo pueden encontrar en Hechos 8:40, 15:36, 16:4-5. A donde van predican el evangelio. Hechos 8:40.
La función del ministerio se mueve en el atrio. Funciones de un evangelista, dice, hace prodigios y señales que confirman la palabra. Esto lo pueden ver en Hechos 6:8. Dan testimonio de Jesús. Hechos 6:9-10 demuestran con las escrituras que Jesús es el Cristo. Esto está en Hechos 7:52 al 53 y vamos a leerlo. Dice de la siguiente manera: ¿al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres? Pregunta. Ellos tomaron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos, vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardasteis. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Lo que está enseñando aquí es como un evangelista viene y les dice, ustedes o muchos de ustedes no aceptan que Jesús vino y murió por ustedes. O sea, aquí pues ya directamente le están hablando al pueblo de Israel, ¿no? De que ellos, los padres de ellos, mataron a los profetas. O sea, todos los que Dios enviaba, los apedraban, los mataban. No quisieron escuchar. Y es que, y ahí sí, pues la palabra de Dios en toda, pues es cierta y verdadera. Porque sabemos de que en la Escritura habla que de visitaciones de ángeles a la tierra, que hablaron con ellos, Dios directamente habló con Moisés. O sea, a ellos se les dio esa cercanía directa con el Padre, ¿no? Claro, nosotros ahora la tenemos también por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pero dice de que ellos vinieron y ¿qué es lo que pasó? No aceptaron esa doctrina y no creyeron de que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías y también lo mataron. Dice ahí, ¿no? Entonces aquí pues está aludiendo a de que no creen en Jesús. Entonces dice aquí de que una de las funciones evangelistas es convencer a la gente que Jesús es el enviado de Dios y que Él murió por nuestros pecados. Y hermanos, este ministerio realmente es un ministerio bastante bonito, pero con mucho peso como todos los demás, ¿verdad? Pero imagínense aquí, por ejemplo, vamos a hablar tal vez un poquito del apóstol Pablo. Y ahí, ojo, nosotros tenemos que ver eso de que en un apóstol caen estos ministerios encima sobre sus hombros, porque él tiene que tener un poco de todo. Entonces, porque Pablo, él hacía milagros, sanaba enfermos en el nombre de Jesús, él predicaba la palabra, convencía a la gente de que Jesucristo había venido a morir por ellos. Entonces aquí un apóstol, por decirlo así, no estamos tocando el ministerio apostólico, solo estoy diciendo de que qué tremendo de que estos ministerios vayan a caer pues sobre el pulgar, ¿no? Que nosotros sabemos de que es el ministerio apostólico. Pero el evangelista puede sufrir persecuciones, puede recibir pues un montón de cosas negativas en su trayecto de andar predicando la palabra de Dios, pues desparciéndose, porque ese es el ministerio de ellos, es ir de lugar en lugar a dar la palabra de Dios, a predicar, a que la gente sepa de que Cristo vino a morir y que viene pronto. Dice de que el Espíritu Santo por medio de ellos hace ver a los pecadores sus pecados y los llama al arrepentimiento. Esto lo pueden ver en Hechos 7:52 al 53. Realizan campañas evangelísticas o evangelismo en masa. Hechos 8:4. Hacen evangelismo personal. Esto está en Hechos 8:27. O sea, bastante tarea para el ministerio evangelístico. O sea, un evangelista tiene que estar activo, tiene que estar moviéndose, dando esa palabra por todos lados, llevando, ahí sí de que la palabra de Dios
y respaldado, porque recordemos de que también hay evangelistas que no son enviados por el Espíritu Santo. Entonces por eso es de que estamos viendo aquí las características y lo que ellos, pues un verdadero evangelista tiene que tener estas características. Pero realmente, hermanos, tener el don de sanar enfermos, el don de convencer, decía ahí anteriormente, a la gente, dice que le hablan al Espíritu y el Espíritu reconoce, el pecador reconoce sus pecados y viene a los pies de Cristo. Por eso cuando hay campañas evangelísticas, ustedes ven de que hay mucha gente que viene y se arrepiente, pero ahí es donde entran los maestros y los pastores para enseñarle a esta gente, porque si solo hay una, y sucede mucho, que se hacen esas grandes campañas y aquel montón de almas que viene. Pero ¿qué es lo que pasa después de eso? Las almas se quedan sin una cobertura, sin alguien que les instruya, los guíe, y vuelven otra vez a sus viejas cosas que hacían, ¿no? Lamentablemente. Pero el evangelista, él es ir a convencer. De ahí, pues ya cae otro ministerio. Por eso es de que es necesario la mano, ¿no? Es necesario de que trabajen juntos. Dice de que llevan a los convertidos al bautismo de agua. Esto está en Hechos 8:12 y dice de la siguiente manera: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Cristo Jesús, se bautizaron tanto hombres como mujeres. Dice que recorren aldeas y ciudades predicando las buenas nuevas de Dios. Esto ya lo habíamos visto. Primero de Pedro 5:6, y con esto pues con este versículo vamos a terminar. Dice de la siguiente manera: Primera de Pedro 5:6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte a su debido tiempo. Entonces, hermanos, como les decía anteriormente, tenemos nosotros que humildemente dejarnos instruir, humildemente saber y poder comprender la magnitud de todo esto. Porque si nosotros hacemos eso, dice aquí que al debido tiempo Dios nos va a exaltar. Pero para eso nosotros tenemos que dejarnos guiar por su mano, por los 5 ministerios. Entonces, el problema es de que la soberbia, la duda, que es uno de los problemas más grandes del incrédulo, o sea, no creer muchas cosas, agarran, como decía ahí, de que agarran maestros para sí mismos y empiezan a quitarle a la Biblia y quitarle porque no, esto no me conviene, no, esto pues yo no creo que así sea. Entonces vienen y le empiezan a quitar, no se dejan instruir por la mano de Dios, que viene a enseñar la sana doctrina y la verdadera doctrina. Entonces, para aceptar de que somos pecadores, porque eso es lo que somos, hermanos. Y vuelvo a repetir lo que dije anteriormente, porque la palabra de Dios dice de que Jesús dijo de que Él venía por los enfermos, no por los que estaban sanos. Entonces nosotros estamos aquí siendo sanados, siendo purificados cada vez que venimos a la mesa del Señor. Entonces nosotros constantemente, cada día vamos siendo pulidos, pero nosotros humildemente tenemos que aceptar esto. Humildemente tenemos que reconocer de que fallamos y no exaltarse, no tratar de esconder el error, porque nosotros al esconder eso podemos ser entregados a nuestras pasiones. Y al ser entregados a nuestras pasiones, hermanos, ya no hay nadie con nosotros. Fuimos abandonados a nuestra, ahí sí que la suerte no existe, ¿verdad? Pero el dicho diría abandonada la suerte, pero abandonado tu propio destino. Entonces, hermanos, tratemos de buscar a Dios, sometámonos a oración. Ahorita, si ustedes ven, pues se conectan a Ministerio Ebenecer, se está orando, intercediendo uno por otro, orando por sanidades, orando por un montón de situaciones en las cuales pues entre veces nosotros mismos nos metemos a esos problemas. Tal vez no es lo que Dios quería que pasara, pero Dios sí nos puede sacar de ahí.
Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos que reconocer humildemente de que fallamos y dejarnos instruir por esa mano poderosa, por esa mano son los 5 ministerios que nuestro Señor Jesucristo dejó. Para que la amada de Dios, dice aquí, dice conclusión, dice: los 5 ministerios estarán vigentes hasta que todos alcancemos la estatura del varón perfecto a medida de la plenitud de Cristo. Entonces, hasta que eso no pase, los 5 ministerios no van a dejar de existir. Con eso, hermanos, les dejo, y pues en el nombre de Dios vamos a vernos el próximo domingo con otra enseñanza. Y pues como les digo, síganse gozando con estas enseñanzas, traten de sacar lo más posible, siempre abóquense a la profecía más segura, que es la Biblia. Abóquense a la Biblia, lean, traten de tener esa intimidad con Dios para que no puedan ser manipulados y engañados y poder ser fluctuantes en su fe, que puedan ser llevados de lado a lado por doctrinas falsas, como dice la Escritura. Hay que poner nuestra fe en Jesucristo y saber de que solo por medio de Él vamos a tener la salvación. En el nombre de Dios vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias, Señor, por esta enseñanza, Padre Santo, que nos traes, Señor. Oh, bendito y alabado eres, Señor. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea todo el honor, Padre Santo. Oh, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias, Padre Santo, por tu infinita misericordia, Señor, por haber dejado, Señor, estos ministerios y estos ministros, Padre Santo, que ejercen, Padre Santo, tu misión, Padre Celestial, a nivel global, Padre Santo, por misericordia tuya, por amor a las almas. Bendito y alabado eres. Gracias por ese espíritu que viene y mora en cada uno de nosotros. Ayúdanos a cada día crecer, crecer y crecer, Padre Santo, para que, como decía el apóstol, para que nosotros menguemos, para que tú crezcas, para que nosotros humillemos, para que nosotros podamos reconocer de que tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores, y tú puedas así crecer y nosotros podamos llegar a esa estatura del varón perfecto. Oh Señor, bendice a cada uno de mis hermanos en casita. Oh Padre Santo, envío, Señor, esa paz, Señor, ese espíritu, Padre Santo, de seguridad, Señor. Esa fe, Padre Santo, que tu mano está actuando, que están bajo esa cobertura, que están bajo esa mano poderosa que los cuida, que los instruye, que los pule, Padre Santo, para un día por poder llegar y encajar con la cabeza que es nuestro amado Jesucristo. Gracias, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendiciones, hermanos.